Quiero darle las gracias a Alex y a su equipo por darnos la oportunidad de presentar este proyecto como una conclusión. Hablaremos hoy entonces de un proyecto que se diseñó para establecer capacidad y con el fin de apoyar la política de prevención a la violencia. Y esto está apoyado por la Organización Mundial de la Salud y financiado por el gobierno escocés. Y bueno, estos son los panelistas que nos acompañan. Hoy hablamos sobre el desarrollo de la política de prevención de violencia. En esta plataforma ya hemos oído la necesidad de política de prevención de la violencia y la necesidad de trabajar políticamente en la plataforma. Sin embargo, aunque hemos reconocido que esta es una área que realmente debe fortalecerse, pues ¿realmente sabemos qué hacer? No sabemos mucho sobre esta dimensión política de la prevención de la violencia. Por tanto, este proyecto escocés está diseñado para abordar dos áreas. La primera es cómo construir un mecanismo práctico que dé apoyo al desarrollo de capacidad para la prevención de la violencia. Y dos, aprovechar esta oportunidad de comprender el proceso del desarrollo de una política de prevención de la violencia y comprender mucho mejor qué es lo que funciona y cómo usar esta comprensión para aprovecharnos y avanzar en el desarrollo de una política de prevención de la violencia. Una política, ¿por qué importa? ¿Cuál es la importancia? Hablaba ayer que si queremos pasar de la parte de las intervenciones hasta programas de impacto nacional, necesitamos los recursos para hacerlo. Y para garantizar esos recursos se requieren políticas que nos dirijan. Por eso necesitamos las políticas para asegurarnos de que podamos ir de los programas con base en evidencia internacionales hacia a la práctica. Pero bueno, pues este no es el único problema en la agenda. Este es un espacio pues muy concurrido. Tenemos presupuestos muy limitados con intereses en competencia y hay también un apoyo político finito. Así que aquí es donde debemos entrar, debemos relacionarnos con el mundo del desarrollo de políticas, pero es un lugar que ya está muy lleno. Entonces, ¿cómo comprendemos esto mejor y cómo mejoramos nuestras acciones en esta área? Entonces, ¿cómo va la cuestión de las políticas de prevención de la violencia? Como Alex mencionaba hace 2 días, de hecho, la atracción política ya se está ganando en lo que se refiere a la prevención de la violencia en algunos países. Hay un movimiento que se incrementa a lo largo de estas líneas y creo que en nuestro país anfitrión, México, también lo ha demostrado el asegurarse la voluntad política para poder avanzar con la traducción de la evidencia y la práctica a traducirlo en una política. Entonces, bueno, pues los oficiales, los funcionarios de los ministerios de salud han trabajado en planes para la prevención de la violencia. Hay ejemplos entonces donde la base de evidencia se ha traducido en este reino místico de las políticas. Ahora, pero ¿cómo estos países han podido hacer estos programas? ¿Por qué algunos países han podido traducir la evidencia en políticas cuando pues no es el caso en los países vecinos? Entonces, pues debemos comprender cómo han podido traducir la evidencia de prevención de la violencia en políticas que debemos comprender, y para esto debemos comprender el proceso de las políticas. La ciencia política, como la salud pública, pues también ama los modelos y existen multitud de modelos para explicar cómo funciona el proceso de la formación de políticas, toma de decisiones, instrumentación, evaluación,
Y pues no es solamente la cuestión de los procesos, los pasos de los procesos de la política, sino también el impacto en esos procesos es lo importante. Una vez más, Etienne ha hablado ya del trabajo del profesor Schiffman, quien pues fue construyendo el trabajo de la política social, de la ciencia política, y dice cómo aborda esto la política pública, la salud pública, y hablaba, por ejemplo, el de la salud materna, y decía cuáles son los factores que forman y determinan las prioridades políticas para un problema de salud pública. ¿Por qué es que la malaria está en la agenda? Pero otro problema, como podría ser, no sé, el que quieran, no está en un lugar predominante en la agenda. No quiero ofender a nadie, ¿no? Diciendo que cierto problema no está en la agenda. Pero bueno, básicamente, pues es llegar ahí. No es no solamente el proceso ni los pasos, sino el hecho de darle forma a ese proceso, porque si entendemos los factores que conforman el proceso, pueden tener un compromiso informado en el proceso para poder cambiar la política. Así que las áreas que se identifican, pues, son el poder real, la necesidad de que exista una cohesión en la comunidad de políticas, de tener liderazgo, unas instituciones que lleven una guía fuerte, la presencia de la sociedad civil y también identificar la necesidad de ideas, la forma en que se encuadra la comprensión del concepto del problema de salud pública y también cómo el público percibe también su idea. Entonces, ¿es culturalmente aceptable o es algo subjetivo? Y obviamente el contexto político, pues todo lo conocemos, la ventana política, pues estamos listos para entrar una vez que se presenta. Y finalmente esta sección de las características del problema que conforman y establecen la prioridad política. Y esto es muy específico, una dimensión muy específica para la salud pública. No puede hablar del nivel de severidad o de los problemas, la disponibilidad en la intervención de espacios, que es tanto lo que sabemos sobre el problema y cuáles son las soluciones. Bueno, pues interesa a estas áreas, pues la primera parte, bueno, pues debemos tomar estas ideas al contexto político y darles o conformarlas de acuerdo a la agenda política. Así que realmente, si queremos avanzar en ese sentido, debemos comprender todo este proceso claramente. Y este es el punto de partida para el proyecto escocés. O debería decir, para resumir la primera sección, es que si queremos avanzar desde la etapa piloto hacia a nivel del programa de prevención de violencia nacional, debemos establecer las políticas para dirigir los recursos y las prioridades. Y aquí debemos asegurar estas políticas. Para hacerlo, debemos comprometernos de una manera informada en este proceso de determinación de políticas. Y me parece que es importante para nosotros. Y este es el contexto del proyecto escocés. Escocia y la violencia. Si ustedes no estuvieron aquí al principio de la semana y escucharon la presentación del profesor Donnelly a la violencia en Escocia, bueno, pues quiero decir, este es el contexto para el proyecto escocés de cómo van a construir capacidad para desarrollar las políticas. ¿De dónde viene Escocia? Bueno, pues Escocia tiene un problema muy importante con la violencia. Glasgow es su segunda ciudad que tiene el índice más alto de homicidios en la población en comparación con las tasas. We're not on the same level, but comparable to European neighbours, Scotland has a big problem.
Latinoamérica no estamos al mismo nivel, pero comparado con las naciones europeas, Escocia tiene un problema muy grande. Así que la naturaleza de violencia en Escocia, al igual que en otros lugares, pues son jóvenes, pandillas, violencia recreativa, delitos nocturnos, alcohol. Esa es la imagen de la violencia en Escocia y por eso el gobierno escocés ha despertado y ha dicho, a ver, esto tiene un gran efecto, esta es una carga muy fuerte para nuestros recursos, tenemos que hacer algo al respecto. Y aquí lo interesante es que la solución con la que nos topamos es decir, pues no podemos trabajar con la policía nada más para terminar con esto, ¿no? Entonces tiene que ser un enfoque de colaboración intersectorial. Y esto básicamente implica traer a los diferentes sectores, sentarlos a la mesa, establecer una agenda y avanzar con esa agenda. Y ahí es donde se encuentra Escocia. Sin embargo, a Escocia le interesaba mucho un programa reconocido. Decíamos, bueno, pues hacemos muy buen progreso, pero no hay progreso si no hacemos algo. No, entonces hay que ver qué están haciendo en este país, qué están haciendo en aquel, para poder comprender un poco mejor qué era lo que estaba sucediendo en el mundo y poder hacer estas políticas informadas de una mejor manera. Y de aquí es de donde viene este programa de intercambio de conocimiento. Y básicamente el objetivo del proyecto escocés para establecer este intercambio o esta red de intercambio de conocimientos es identificar otros países que también se han embarcado en este camino de la estrategia preventiva de la violencia y trabajar en un enfoque de enseñanza-aprendizaje compartidos y crear un proyecto que pueda compartirse y mejorarse. Así que los principios del aprendizaje compartido pues no es nada más mejores prácticas o la base de evidencia de las intervenciones y cómo se instrumentan, sino que también es cómo construimos este entorno de apoyo para compartir las intervenciones y asegurarnos que se reciban bien. Y esto es, pues, deseabilidad política y aceptabilidad cultural. Realmente estas no son cosas que estén sujetas a un control, no a una prueba de control o el sujeto de la base de evidencias que conocemos, sino que estos componentes experimentan, de hecho, cómo en la práctica llegamos al problema que tenemos en la agenda. Y esa puede ser la diferencia, ese conocimiento, esa información que puede obtenerse a partir de la experiencia en otro país para desarrollar una política de prevención de la violencia y cómo esto puede darle la forma a la política de otro país. Y básicamente es decir, sí, la evidencia tiene una fuerza importantísima, pero también la experiencia en el terreno también carece de peso y esta red de intercambio de conocimientos proporciona un mecanismo para compartir ese conocimiento. Y también, pues no nada más se trata de lo que se comparte, sino también el proceso. Se comparte el proceso. El proceso inicial del proyecto significa que vamos a traer gente de diferentes sectores a sentarse a la mesa para interrumpir su programa normal de trabajo, ¿no? Dice, bueno, pues la OMS se reúne en Londres, vamos a ser parte de esto. Es decir, les da la motivación de hacer las cosas un poco diferentes. Y pues también se refiere a la legitimidad, no nada más es el contenido de la experiencia que se está compartiendo, sino también el proceso de cuestionar qué es lo que estamos haciendo. Y pues también aquí estamos, somos socios, compañeros, debemos identificar estos socios que van a trabajar en este camino de traducir la evidencia en política y que adoptará un enfoque preventivo. Tenemos la provincia de West Cape en Sudáfrica, que está muy avanzada en el desarrollo de un sistema de vigilancia. Tenemos también a Jamaica, que es una cartera maravillosa de intervenciones en el terreno. Y Lituania, a pesar de que no necesariamente han abordado la violencia personal, ellos han
hecho un gran progreso para arrancar programas nacionales de prevención de violencia escolar. Así que bueno, estos fueron socios y como ya hemos dicho, bueno, pues se trata mucho del aprendizaje mutuo. Y lo que este proyecto hizo, bueno, pues hablamos de experiencia, etcétera, etcétera. Se habló muchísimo, ¿no? Se habló muchísimo. Pero, ¿con quién pudimos hablar y con quién pudimos facilitar o quién nos facilitó los contactos en algún país? Esto presentó para nosotros una plataforma para un diálogo en materia de política que no existía. Por ejemplo, sé que en Western Cape, nuestro contacto clave pudo sentarse a reunirse con gente a niveles muy altos de salud, de seguridad comunitaria, etcétera, juntas a muy alto nivel. Y pues con esto se intercambió proyectos para que nos diera caminos para ingresar a ese círculo. No solamente presentar una oportunidad para que hiciéramos preguntas, sino también los contactos locales. De manera que esto ayuda a estimular las cosas. Es un catalizador de la discusión. Se hacen las mismas preguntas respecto al jefe de policía, al jefe de salud, al jefe de justicia penal. De manera que también a ellos les ayuda a pensar en esas cosas, ¿no? Recuerdo que llegar con alguien y preguntarle, ¿cuál es su política? Pero todo ese proceso del pensamiento les hace detenerse y pensar. Así que es muy interesante. También hubo un coloquio internacional que permitió establecer las relaciones bilaterales y trabajar de manera colectiva y colaborativa. Y también una evaluación situacional, cuál es el estado actual de la violencia y cuál es la solución en cuanto a política adoptada por el Estado. Este es nuestro programa de compromisos y cuáles fueron los avances que tuvimos. Nuestra meta general fue construir la capacidad para apoyar el desarrollo de una política de prevención de la violencia. El proyecto finalmente permite que se funcione como una especie de catalizador. Finalmente también todo tipo de base y de proyecto colaborativo nos ha ayudado a sentar las bases para traducir esto en interés, ya saben, y después también en una acción mucho más concreta. En Jamaica hubo un trabajo muy importante respecto de la recopilación de datos sobre violencia basándonos en el género y básicamente trabajamos con la policía en Lituania. Hubo también trabajo para nosotros poderlo empezar a tener un trabajo en distintas disciplinas, ya sea en salud y contra la violencia y en Lituania. Y fue también un informe fantástico para que tuviéramos un mejor entendimiento sobre cuál es el estado de la violencia en ese país. Pero lo más importante es simplemente nosotros trabajar en este trabajo multisectorial, tanto mucho más institucionalizado para poder nosotros continuar con esta agenda de prevención. Bueno, ese fue el primer objetivo del proyecto, es decir, utilizar los mecanismos para darles soporte a la creación de capacidades para nosotros generar más políticas de prevención de la violencia. El segundo aspecto fue cómo nosotros vamos a utilizar la experiencia en estos 3 países que ya han logrado ciertos avances al desarrollar esta agenda. ¿Cómo vamos nosotros a crear esta experiencia para nosotros también obtener lecciones, para tener un mejor entendimiento de por qué es que algunos países han tenido mucha mayor eficiencia al implementar estas políticas contra la violencia y por qué hay unos países que no han tenido tanto éxito? Este fue el tema de un estudio de casos cualitativo con varios casos. Y bueno, básicamente aquí finalmente los detalles de esto fue que la razón por la cual algunos países tienen mucha mayor tracción política para prevenir la violencia. ¿Por qué será así? ¿Qué factores son los que pueden ayudar a que la violencia y la prevención de la violencia finalmente estén en la agenda? Y también, ¿por qué? Porque tienen los recursos para hacerlo.
A partir de esto, de este estudio, nosotros sacamos 15 determinantes basándonos en un marco de trabajo que ya mencioné antes, con las ideas, el contexto político al respecto de ciertas características, y hemos aplicado esto específicamente a la violencia interpersonal, para ver cuáles son los determinantes para este asunto, por ejemplo, en estos 3 países. Y finalmente llegamos a 15 determinantes. A partir de estos 15 determinantes también pudimos nosotros extraer 3, que son unas propuestas bastante interesantes. Yo no creo que ustedes estarían, pero para nada, sorprendidos con este tipo de conclusiones que encontramos. Finalmente han estado bastante alineados con las pláticas que hemos tenido. Uno de los retos principales que están enfrentando en la violencia interpersonal, finalmente, es que no ha habido tanta coordinación, y bueno, la desventaja de esto es cómo podemos nosotros permitir que haya ese tipo de cooperación entre sectores. Vemos que en algunos trabajos al respecto de algunos países que finalmente tienen la mejor implementación de esta agenda contra la violencia, bueno, ellos tienen una red fenomenal sobre legisladores, profesores de la academia, ONGs, la sociedad civil. Todos están trabajando en conjunto con una agenda compartida. Y después, eso ya lo mencionamos, pero es la fragmentación de la violencia interpersonal. Cuando estamos tratando de presentar el argumento al respecto de por qué este asunto garantiza un espacio importante en la agenda, porque garantiza recursos valiosos para poder traducir estos pilotos maravillosos en programas nacionales. Bueno, puede haber incluso algunos argumentos que están en conflicto. Cuando estamos hablando de esto, finalmente son del tratamiento en cuanto a la evitar la violencia, todo lo que se requiera dentro del país, o si es la prioridad que se basa en alguna experiencia personal para ese mejor legislador en específico. Es que finalmente este tipo de conceptualización o mentalización de la violencia interpersonal y todo tipo de formas en las que se presenta es la barrera para nosotros poder dar una comunicación mucho más cohesiva a través de un plan para nosotros poder comunicar este mensaje de que finalmente la violencia debería seguir siendo una prioridad para obtener los recursos también. Y bueno, básicamente ya cuando hemos hablado al respecto de cualquier tipo de oportunidad política, aquí no es cuando la evidencia está lista, sino cuando la ventana se encuentra abierta. Para resumir, para concluir, les puedo comentar que desde el desarrollo, el intercambio de conocimientos, hacia crear o fomentar capacidades para nosotros generar políticas de prevención a partir de la experiencia de evaluar esto, de nosotros generar o crear este mecanismo para nosotros darle soporte al desarrollo de capacidades. Porque finalmente estamos hablando sobre políticas, pero también es ese punto importante que está hasta abajo de la diapositiva. Podemos ver que tenemos que traducir esto en políticas, tenemos que movilizar el conocimiento. Este punto importante es la forma en la que tenemos que hacer, así que finalmente hay que mover esto un poquito más. Y creo que finalmente establecer un programa de intercambio ha ayudado mucho también a tener un mejor entendimiento sobre lo que significa desarrollar políticas para la prevención de la violencia. Y finalmente es un mecanismo efectivo para hacer esto. También me gustaría mencionar que finalmente lo que hemos hecho nos indica que hay una perspectiva de políticas. Considero que finalmente es una de las brechas que tenemos en la prevención, pero hay muchas cosas que todavía se pueden aprender en cuanto a los campos de ciencia política. Entonces esta brecha es la que nos tiene que ayudar a que tengamos un mejor entendimiento del proceso que nosotros estamos tratando de cambiar. Y bueno, mi punto final es la Alianza de la Prevención de la Violencia presenta una oportunidad para darle soporte a este nivel de trabajo, para no solamente darle apoyo al intercambio de evidencias, sino también al intercambio de experiencias. Y también nosotros poder traducir la evidencia en políticas.
Así que les agradezco mucho. A los políticos les gustan las historias. Nosotros no deberíamos sorprendernos por este hecho, porque finalmente hay apoyo político, el cual finalmente se crea por un voto a la vez. Y la gente no simplemente aparece en la oficina y dice, finalmente las estadísticas al respecto de esta casa política son terribles. Y no, la gente no llega hacia a la oficina, sino más bien, ¿sabes qué? Mi abuelito tiene un problema con su casa. A ver, ¿cómo me vas a ayudar? Así que cuando nosotros queremos que Escocia tome en serio la violencia, lo que nosotros hicimos fue que al gabinete escocés le contamos una historia. Y esto finalmente se hizo fácil por el hecho de que nosotros habíamos capturado sobre el CCTV, es decir, la madre de una Norma inocente que era parte finalmente de una pelea que había ocurrido en el centro de Glasgow. Si les mostrara yo este video esta mañana, ustedes finalmente estarían no solamente sorprendidos por la brutalidad, sino también por la casualidad con la cual se perdió esta vida. Y el joven que cometió este asesinato tenía 15 años de edad. Lo que es notable de esto es que uno de mis colegas se tomó la molestia de ver los antecedentes de la historia de esta persona. Y vio que nació con una madre alcohólica que bebió mucho durante el embarazo. Había violencia intrafamiliar en el hogar. Vivían en el área más pobre de la ciudad más pobre de nuestro país. Había incluso venta de heroína en su familia. Este jovencito mostraba indicaciones por todos lados, desde su escuela primaria, secundaria, que finalmente las cosas iban en mal camino. Él progresivamente se metió cada vez en más problemas. Y aún así nosotros como sociedad no lo vimos. Nos perdimos la oportunidad de poder hacer una intervención. A él lo procesaron, lo encarcelaron porque, bueno, como era relativamente joven, solamente estuvo encarcelado durante 6 años. Lo liberaron y yo todavía me puedo acordar del momento en el cual le dijimos nosotros al gabinete de Escocia que este jovencito finalmente no podía regresar a la misma calle donde había sido criado, rodeado de la misma delincuencia, de la misma drogadicción, pero él y su novia, de hecho, acababan de tener un hijo. Y en ese punto podíamos escuchar incluso hasta el sonido más pequeño. ¿Por qué? Porque estos políticos que llevaban ya muchos años en su trabajo, de repente se dieron cuenta que ellos eran los responsables de haberse asegurado de que este nuevo bebé no saliera igual que su padre joven. La razón por la cual estoy contando esta historia es que eso es simplemente una forma por la cual nosotros podemos pasar de la evidencia a la gente para darle el apoyo que necesitan y para poder hacer que las cosas pasen. ¿Cómo podemos nosotros hacer que los legisladores sigan progresando con este tema?